Bueno, ya estamos aquí en la clase. Me da mucho gusto estar de nuevo juntos y juntas, la verdad, y que ya vamos caminando muy bien por todas las clases. Hoy comenzamos sistema jurídico anglosajón rápidamente y sobre todo con la misma línea de lo que hemos venido discutiendo, ¿no? No es dar una clase de historia, sino muy rapidito vamos a dar un panorama histórico hoy para la semana que viene dedicársela completa a... la semana que viene serían los días, ¿qué días de la semana? A ver, espérense, porque aquí yo tengo mis apuntes. Eh, eh, a ver, es que tengo abierto todo. Estaba subiendo los exámenes, de hecho, de esta materia a la otra más que tengo. Y estoy subiendo, así que ya pronto... Y de esta materia ya están hechos los exámenes, de esta unidad, ¿eh? Así que sería que terminemos, lo subo, pero todavía, cuando terminemos. Déjenme ver acá. Estamos en... Disculpe. Que tengo acá unas notas. Legalidad social. Que es la que me... 7 y 9. Hoy sistema jurídico del Common Law. Bueno, no, hoy vamos a ver la parte histórica, pero muy rápido, muy rápido. A ver todo lo que podemos avanzar hasta sus características. Van a tener que leer más y los exámenes están un poquito en función de las lecturas, ¿eh? No en función de, de, de solamente la clase, sino sí yo puedo decir cosas en la clase, pero la clase incluso ha sido un poquito más reducida, las lecturas están más amplias, así que les pido que, más amplias no, tienen más detalles, no es que estén más amplias. Y vamos a intentar hoy, sí, tengo previsto hoy y el 14 dar Common Law, ya se habilitaría examen, y entonces 16 y 21, dos clasecitas para empezar toda la estructura lógica de las normas jurídicas, que es un poquito, es algo que quiero ver, como que tengamos 4 clases para ello, ¿no? 4 clases completas. Y al final son 4 clases, pero como vamos a tener 2 y después vacaciones y después 2 más, las 2 últimas más bien hay que retomar un poquito las dos, de estas dos de nuevo y pasar a concretamente. Son 4 clases donde vamos a estudiar exactamente eh, cómo se estructura lingüísticamente las normas jurídicas, qué implica esa estructura lingüística, sus operadores deónticos, prohibido, obligatorio, permitido, facultativo, y cuál es la estructura interna, ¿no? La hipótesis normativa, el sujeto, el verbo, todo lo que implica, sobre todo para que entiendan un poquito las normas, ¿no? Para que cuando ustedes lean entonces las normas jurídicas entiendan de qué se está hablando, ¿no? De que se prohíbe, que se permite algo, siempre hay un deber ser ahí que está jugando un papel. Eso es para que lo entiendan, no es otro objetivo, y ya se acaba el curso. Y ya, y terminando los exámenes también se acaba el curso. Tenemos un trabajo final que las personas que han venido a clases, bueno, después eso lo vemos en enero, con calma, no se preocupen. Pero ahí ya está orientado, pero es más bien una tarea de aplicación en casa. Bueno, vamos a... ¿Qué están compartiendo? ¿Quién está compartiendo algo, por favor? Continuamos con la clase. Bueno, ya, continuamos. Listo. Bueno, vamos al sistema jurídico anglosajón. Quiero comentarles varios elementos, ¿no? El primer elemento es ¿dónde surge este sistema jurídico? Ahí está en la lectura sigue siendo la lectura del manual de Consuelo Sirven,
Fíjense, estas materias yo las doy como historia en, justamente en un curso completo, por ejemplo, en la UNAM, ¿entiendes? Entonces se lleva todo un curso. Y hacemos muchos más ejercicios. Ejercicios me refiero a historia, profundizamos en todas las instituciones. Y ahora solo estamos viendo cómo se crea el derecho, cómo conciben el derecho de manera general, cómo se crea, cómo se aplica, que es como ya la última parte de toda esa concepción, ¿vale? Entonces, cuando uno va a hablar del common law, evidentemente el surgimiento tiene que ver con Inglaterra desde el punto de vista de su desarrollo histórico. De hecho, si ustedes lo ven desde derecho constitucional, por ejemplo, se le llama al constitucionalismo inglés. Acuérdense que los constitucionalismos también tienen procesos evolutivos, por ejemplo, procesos de desarrollo. Y en el caso de Inglaterra, si tú vas históricamente, en el caso de anglosajón, cuál es el desarrollo constitucional de Inglaterra a Estados Unidos, se le llama constitucionalismo evolutivo, histórico evolutivo. ¿Por qué? Porque históricamente fueron desarrollando procesos jurídicos que delimitaron documentos constitucionales, pero son los mismos procesos jurídicos que delimitaron el sistema jurídico anglosajón, no son diferentes, aunque tiene un momento cumbre al inicio de la historia de Inglaterra, de la historia de Inglaterra, como país, como un lugar donde empezó a considerarse ya como un cuerpo de grupos étnicos que se unían, ¿no? Y después tiene trascendencia en todos los espacios donde Inglaterra tuvo colonización, ¿no? O realizó procesos de colonización, como es el caso de Estados Unidos de América, aunque ellos tuvieron su proceso específicamente eh, de construcción también constitucional propia cuando se independizaron, pero el sistema jurídico sí fue llevado desde los colonizadores y pervivió, aunque ellos después aportaron algunas cosas en el funcionamiento constitucional, fíjense específicamente, pero como sistema jurídico es el mismo, con algunas peculiaridades, ¿no? Con una institución, las instituciones políticas y jurídicas de Estados Unidos no son las mismas que Inglaterra. Estados Unidos es una república presidencialista federal y Inglaterra es una monarquía parlamentaria, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero fíjense, no me he centrado yo en esas estructuras político-jurídicas porque no nos da tiempo. De hecho, eso se vería más hacia en un diálogo en derecho constitucional eh, y en teoría del Estado. También vamos a ver la unidad que viene ahora después de esta que estamos viendo, las formas de Estado y formas de gobierno, y al final ahí vamos a ver, ¿no? Qué cosa es una monarquía parlamentaria, qué cosa es una república presidencialista federal, ¿no? Son las formas de Estado, formas de gobierno. Por tanto, no es necesario aquí abordarlo, ¿no? Aquí vamos a abordar solamente otra lista, que es cómo funciona ese sistema jurídico, cómo se formó históricamente y cómo funciona. Entonces tenemos el derecho inglés, evidentemente, el derecho de Estados Unidos, con sus características propias, y casi todas las colonias, ¿no? El caso de Canadá, excepto Quebec, que tiene un sistema francés, porque hubo colonización francesa, el caso de Australia, y algunos otros sistemas, como es el caso de Sudáfrica, la India, donde hay sistemas mixtos que hubo colonización inglesa. Bueno, eso es lo importante. Ahora, ¿dónde empieza todo este proceso? Este proceso empieza con el mundo medieval, no empieza incluso entre el mundo medieval y el mundo románico. Eh, a ver. Bueno, pues dice que se fue la luz en su casa, no, estaba compartiendo algo y pues dile que estaba ahí y ahora no está. Cuando se incorpore, la incorporo. Estaba ahí para darle acceso, pero ya no está.
Bueno, entonces voy a seguir. Tiene que ver con, a ver, yo les voy a decir rápidamente, lo que conocemos hoy como Inglaterra es un espacio que sí, al cual llegaron los romanos. Sí llegaron los romanos, pero cuando se cae el Imperio Romano se van. No, no, no pervive, ni pervive nada del sistema románico. ¿Por qué? Por ser una isla. Yo siempre lo explico, las islas tienen la peculiaridad de que tengan sus propios desarrollos internos propios las islas y no tengan la misma influencia continental. Es un condicionamiento geopolítico importante. Y, y lo que había, sí, siempre hubo, fueron asentamientos de diferentes grupos étnicos que tienen que ver con lo que hoy se plantea, no sé, sajones, normandos, eh, anglos, vikingos, que los vikingos fueron llegando sobre el siglo 8, 9, 10 a Inglaterra, incluso en plan de conquista, y fueron ocupando determinados espacios. Y bueno, todos estos grupos, lo que va a pasar exactamente con todos estos grupos étnicos son como en toda la historia de la humanidad, ¿no? Asentamientos alrededor de lugares donde hay agua, sean ríos, sean, aunque en el caso de Inglaterra, como llueve tanto, realmente no es mucho problema esto. Entonces, el, el tema aquí fundamental es que esos asentamientos se fueron desarrollando como comunidades sedentarias y después fueron desarrollándose por sí mismas. ¿Cuál es el parteaguas y el periodo importante que hace falta estudiar para empezar a pensar el sistema jurídico, sino lo que ellos plantean como, lo que se plantea en el texto como el periodo anglosajón? Eh, Evidentemente los romanos estuvieron presentes en ese mundo que conocemos hoy como el Reino Unido, incluso porque no es solo Inglaterra, Inglaterra es una, es una de las islas del Reino Unido que es conjunto, eh, y, y que tiene que ver con el proceso sobre todo de previo a otro proceso que son los dos procesos de parteaguas, ¿no? Primero es el periodo anglosajón, que aquí lo incluyen con los romanos, pero lo que me interesa realmente más es toda la época esta de Alfredo Grande, en el cual realmente se crearon y se fueron creando instituciones. Todas las comunidades étnicas, estas como anglosajonas, fíjense, no es el anglosajón es una unión que se hace posteriormente, se hace, pero son los anglos es un grupo étnico, los sajones son otro grupo étnico, los vikingos son otro grupo étnico, también hay lombardos, longobardos, todos esos son grupos germánicos, y germánicos, lombardos, longobardos, aunque Lombardía también tiene, hay grupos de estos más pegados también al sur. Eh, y justamente lo que me interesa es todo el periodo de Alfredo Grande, donde los hutos también una vez que ya los romanos no están, no existen, hay grupos étnicos diferentes, entonces empieza toda una disputa del territorio entre ellos. Eh, la verdad, fíjense, aquí lo plantea la autora, que más que invasiones y hay migraciones completas de grupos. No sé si ustedes vieron la serie, creo que se los he mencionado, de los vikingos. Los vikingos reflejan más o menos como el siglo VIII, siglo IX, y justamente es cuando están exponiendo una etapa que no es menos cierta, es real, de cómo los mundos, las personas, los grupos étnicos que vivían en lo que hoy es Noruega, toda esa zona normanda, arriba, normanda no, nórdica, disculpen, van bajando mediante sus barcos a este mundo inglés. Y fíjense, no habían ido al continente, es que no habían atravesado hacia el continente desde sus propios espacios, lo hacen por mar y es un tema de como un poco de descubrimiento de diferentes espacios donde ellos pueden tener mejores condiciones de vida por el tema no solo del clima, sino de las tierras, para poder cultivar, tener animales, etc. Y justo esa serie que la gente se hizo tan fanática de ella por el personaje de Ragnar, que es un rey vikingo, y que sí existió, no es mentira, y sí vino y se intentó
conquistar espacios en lo que después se llama Inglaterra, y justamente con quien tiene interacción es con el padre de Alfredo el Grande, que es el monarca el cual realmente empieza a hacer todos los procesos de institucionalización del Reino Unido posteriormente. Entonces es interesante, esos son, bueno, aquí los mencionan, son los daneses, que entraron sobre los años 860 aproximadamente. Entonces todos esos grupos son entre migraciones con invasión, con conquista, etc. Y lo que va a pasar es que se delimitan como territorios, grandes espacios territoriales, y Alfredo Grande, que justamente eh, eh, es como el hijo, su padre fue el que se enfrentó a todos estos daneses, etcétera, etcétera, pero los daneses ocuparon gran parte del país. Alfredo Grande después se enfrenta a ellos y los saca de toda esa zona. Es un poquito sesgosa en la serie Vikingos. Es muy interesante si la quieren ver, porque esa es una de las series hechas por historiadores. No me acuerdo cómo se llama el escritor, pero son historiadores las que hacen esa serie. Claro, ponen muchas cosas dramáticas que no ocurren, o que no ocurrieron, o que no hay evidencias, pero sí sobre el tema. Sí, el tema en sí es un tema histórico. Y Wessex es justamente una zona si ven la isla como tal de Inglaterra, la central, la más grande, es al sur, pegado al sur, al oriente, suroriente de la isla, ¿no? Y era donde habían llegado los daneses. Bueno, Alfredo el Grande, una vez que saca a los daneses o que recupera su espacio donde su padre era rey, se hace monarca, y fue un monarca muy interesante. De hecho, en la serie también exponen quién es él y cómo su papá lo crió. Lo criaron para ser rey, y lo criaron de manera muy culta. De hecho, hace toda una peregrinación al Vaticano, eso sale en la serie, y eso no es mentira, es un hecho. Sabía muchos idiomas, lo enseñaron. Su padre le puso tutores y lo enseñó, porque tenían influencias románicas ellos, pero no del derecho, sino de la cultura helénica, la filosofía, y que supiera todo esto. Y es un tipo interesante, que justamente es muy interesante porque justo él es el que empieza todo este proceso de organización del sistema jurídico como monarca, ¿no? Eh, lo que hace primero es dividir el reino en condados y shires. ¿Qué cosa es esto? Condados y shires es la estructura básica de lo que hoy tenemos en el sistema anglosajón. Es como el románico, que recuerden que había municipios Municipios. y provincias, y que eso ha trascendido a nuestros espacios. Ellos también. Esta estructura básica es muy importante porque justo sigue siendo así. Si tú vas a Estados Unidos y vas a Inglaterra, sigue habiendo condados y shires, sobre todo condados. Esa es la estructura básica territorial de la división política administrativa, incluso electoral, etc. ¿Qué hace con esta división? Lo divide el país en condados y shires. En cada uno de ellos estableció una corte del shire. Shire, que en traducción es como una corte que tiene que ver con que aplique la ley en ese espacio, ¿no? En ese espacio. Y tenía no solo aplicación de ley, sino funciones gubernativas, ¿no? Y se crearon los tribunales del condado, County Court. Esto se mantiene hoy, esto existe. Son como las cortes del condado, son una estructura básica también desde el punto de vista de la estructura judicial del sistema anglosajón. ¿Qué hacían? Estamos en el sistema feudal. El sistema feudal es un sistema en el cual lo que predomina política económicamente es un sistema feudal. En Inglaterra lo que siempre hubo fue este tipo de espacios con un monarca. Había muchos señores feudales, pero sí había el rey primus inter pares, era muy fuerte. La estructura esta del rey primus inter pares era muy fuerte. Por ejemplo, Alfredo el Grande es reconocido en la historia de Inglaterra como un gran monarca que hizo grandes cambios institucionales, y que a la vez, aunque había estructuras feudales, etcétera, él lo que hizo fueron dar pasos para unir los usos y costumbres de estas comunidades étnicas, que por eso se llama common law,
derecho común, common law, ir uniendo esta, y esto ahora se los voy a explicar, cómo fue que fue sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero que hace esta división territorial, genera unas cortes del Sheriff, que no es otra cosa que una estructura gubernativa, y unos tribunales del condado que están integrados por hombres libres en cada condado para administrar justicia, ¿no? El derecho era consuetudinario, es decir, de los grupos étnicos y de lo que pasaba allí en ese espacio territorial, de usos y costumbres, y, y evidentemente por ser un sistema feudal se usaba mucho este tipo de pruebas que se llaman los juicios de Dios o ordalías. Esto pasa mucho en el sistema feudal, que te ponían, por ejemplo, te ponían en un, en un, no sé, en un barril de agua. Si flotabas eras inocente, si te hundías eras culpable. Ese tipo de pruebas que evidentemente no son del debido proceso penal, ni mucho menos, y que eran muy usadas en todas estas épocas feudales, no solo en Inglaterra, sino también en todo el continente europeo. También las cuestiones como juramentos, la prueba del hierro candente, del agua fría, del duelo entre litigantes, todo esto se usaba en este tipo de derecho, un derecho que toda esa lógica procesal se conoce como parte del derecho feudal, ¿no? En el feudalismo, el sistema feudal. Y lo que plantea la autora es que tenemos una estructura monárquica, evidentemente, con un rey y con un consejo que lo asesora, y que tienen funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Esto es muy interesante porque ya lo que está intentando este monarca es tener una estructura político-administrativa judicial y empezar, aunque tengan usos y costumbres, a aplicar el derecho en cada localidad y tener pero una sola aplicación jurídica. ¿Qué va a pasar en el 1013? Justamente los daneses nuevamente atacan a las islas, a la isla, la grande, logrando dominar hasta 1016, es en los años 1000, y justamente después viene todo el proceso de Guillermo el Conquistador, ¿no? Y ahí se conoce como el nacimiento de lo que conocemos hoy como Inglaterra. Inglaterra, Guillermo el Conquistador era duque de Normandía, eran de los grupos normandos. Normandía sí es un espacio que está al norte de Francia y que colinda ahí enfrente casi con lo que es Inglaterra, y que evidentemente elimina todo el tema de las invasiones francesas y genera un proceso no solo de reconquista del espacio y de alegar que él es el rey que debe ser por ascendencia hereditaria el rey de toda Inglaterra, sino une todo el espacio territorial como Inglaterra. Y esto es muy importante, porque ahí es donde empieza todo el proceso de tener una isla de grupos étnicos varios, donde Alfredo el Grande había reunido sobre todo la parte de West en condados y shires, a unir toda la isla grande en una sola unidad territorial por un proceso de invasión y conquista también, porque no estaban ahí específicamente ellos. Esto ocurre, el año cumbre, el año que se toma así como el surgimiento de Inglaterra es el 1066, ¿no? 1066. Bueno, a partir de aquí, ahora, el periodo anglosajón es previo, con Alfredo el Grande, viene el periodo vamos a decir, el periodo de Inglaterra. Y el periodo de Inglaterra tiene que ver con Guillermo el Conquistador, como acabo de comentar. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? A partir de ahora sí se van a generar estructuras políticas y jurídicas que van a generar esto que les comenté antes del common law, ¿no? De intentar generar un derecho común para todo ese reino que era Inglaterra. Estamos hablando de la isla grande todo el tiempo. No estamos hablando de los espacios como son Escocia, Irlanda, que son las otras islas, las cuales después históricamente eso se fue ocupando y fueron generando lo que es hoy el llamado Reino Unido. Son diferentes espacios políticos jurídicos, e incluso ustedes saben que históricamente, sobre todo Irlanda, Gales, sobre todo Irlanda, hay todo un proceso independentista de personas que están en contra completamente de estar dentro del Reino Unido. Muchos grupos, muchos. Irlanda es el más fuerte.
Y en Gales y Escocia no sé hasta qué punto hay movimientos así, pero también es un tema de que son otros grupos étnicos y otros grupos, otras historias, pero han tenido como una historia en común y en paralelo por estar pegadas a la isla grande y se tiene como Inglaterra como todo, pero bueno, realmente estamos hablando de la isla grande en este momento, de lo que hoy se conoce como Inglaterra. Eh, sí, sí entienden la distinción, ¿no? Todas las islas son Reino Unido, Inglaterra es la isla grande. No, no sé, es que me parece que yo misma me trabé y... Bueno, ¿qué hicieron? Primero el sistema feudal se profundiza, esto es muy importante, pero fíjense, ya Inglaterra en ese momento, el sistema feudal siempre ha sido un sistema de atomización política, de tener reyes primos inter pares, tener iglesias dominando espacios políticos, los reyes también dominando sus espacios políticos y también los señores feudales con sus vasallos, sus siervos, pero en este caso no fue así. El caso de Inglaterra es un caso peculiar. Justamente unieron el país, Guillermo Conquistador une el país, Guillermo Conquistador, hay miles de películas y cosas espectaculares, series de todo que tienen que ver con esa conquista y después que es Ricardo Corazón de León, todo eso, todas esas novelas que tienen que ver con esas épocas, los caballeros de la mesa redonda, no son las mismas épocas, pero tiene que ver con todos esos siglos y tiene mucho que ver con toda esa línea que era muy feudal, pero lo interesante es que había una cabeza muy fuerte en la monarquía. Y eso no ocurrió en casi ningún país en esa fecha. Estamos hablando del 1066. Justamente las grandes monarquías y los estados absolutistas surgieron en 1500. Estamos hablando de 500 años antes. Y no es que fuera un estado absolutista pleno, pero sí tenía una cabeza visible y respetada siempre. El monarca en Inglaterra. Y esto propició justamente que ellos empezaran a hacer instituciones políticas y jurídicas, propició que se generaran otro tipo de instituciones políticas donde el rey era fuerte, pero siempre había una compensación, vamos a decirlo así, no sé si llamarle compensación o equilibrios con otras estructuras que le hacían contrapeso al rey siempre. Esto fue muy interesante, ahorita se los voy a enunciar. Lo primero que hace el monarca es tener un cuerpo también de consejo que se llamó la corte del rey, las cortes del rey, la curia regis. Fíjense, el concepto de curia viene de Roma. Curia venía de las asambleas curiadas, que eran las personas que eran patricios. Los patricios tenían que ver con gente con ascendencia económica, esto es lo mismo acá. La corte de rey compuesta por sus consejeros más cercanos, que regularmente eran señores feudales o personas sabias, seguro que había religiosos, etcétera, etcétera. Con todo ese sistema feudal, bueno, como les dije, había un rey y tenía una autoridad fuerte, pero rápidamente empezaron ellos a hacer desde el centro cambios jurídicos y políticos para toda Inglaterra. Por ejemplo, en materia de la propiedad agraria, confiscó todas las tierras del reino, reservándoselas en propiedad original en su calidad de soberano, y después las redistribuyó, divididas en 60.000 feudos entre sus seguidores de acuerdo a los servicios prestados. ¿Qué hizo? Redistribuyó la tierra, que es el elemento fundamental de la riqueza del sistema feudal, pero a partir de su propia decisión y de una relación de fidelidad entre los señores feudales o vasallos y el rey. Eso lo hace tener mucha fuerza desde el punto de vista económico. Los feudos se distribuyeron por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Entre caballeros y entre vasallos, etcétera, y subvasallos. ¿Cuál es la estructura del sistema feudal? Acuérdense que hay señores feudales y vasallos. El vasallo es un tipo de señor feudal con menos tierras. Y los caballeros regularmente son como vasallos, que son los que conforman los ejércitos de los grupos. Fíjense, esto es muy interesante porque justamente en Inglaterra lo que va a pasar es que toda esa estructura existe, es muy profunda, es feudal, pero tiene en el centro este monarca, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y esto por qué lo insisto tanto? Lo insisto porque justamente de ahí va a venir todas las estructuras políticas que nos van a ir configurando el sistema jurídico. Bueno, vamos a adelantar.
todo este proceso las Cortes de Rey, es importante que hay toda una serie de procesos ahí, de etapas. Evidentemente Guillermo Conquistador muere y después vienen otros reyes. No es que me interese tanto esto. Lo que me interesa es que justamente sobre los años 1154 se crea un sistema de jurado popular. ¿Qué cosa es un sistema de jurado popular? Pues de que en los espacios estos donde ya se había establecido las cortes del Cher y la corte de los condados, habían 12 vecinos que se constituían, 12 vecinos del espacio, del territorio, que se constituían jurados y resolvían los casos. Esa es la génesis del sistema de jurado de Estados Unidos e Inglaterra. Acuérdense que ellos no tienen en los tribunales, en el sistema judicial, tienen jueces profesionales, un juez, o un tribunal que tenga de 3 a 5 jueces, pueden tener 3, pueden tener 5, pueden tener en la Suprema Corte salas más amplias, muy parecido a lo que tenemos, por ejemplo, acá en México tenemos tribunales con 3 magistrados, tribunales con 5, en la Suprema Corte hay salas con 5 y la Sala Suprema de Constitucionalidad, que son los 11 jueces. Bueno, eso es una cosa, ese tipo de jueces y de tribunales, tiene que ver con el juez profesional, pero ellos tienen, el sistema anglosajón tiene un sistema de jurados, que lo han visto, me imagino, en películas en Estados Unidos, todos los jurados, que son personas que incluso no son personas que vienen voluntariamente, se insaculan, es decir, son seleccionadas por sorteo con capacidad, por supuesto, tienes que tener capacidad jurídica para ello, y lo que hace el Estado siempre es insacular y seleccionar. A usted le toca ser jurado de tal fecha y tal fecha, y nadie se puede negar a ello. Para negarte tienes que excusarte, y para excusarte tienes que presentar razones legales que estén previstas en las normas. No es que esté, por ejemplo, que tengas parentesco con las víctimas, parentesco con el acusado, que tengas relación personal, cosas así, para excusarte en un caso así. Excusarte es decir no puedo participar en el jurado. Tienes que tener razones de peso. Pero esto empezó aquí. Fíjense qué tan temprano, justamente en los años 1100 aproximadamente, se crea un sistema de jurado popular en cada espacio, en cada condado, donde 12 vecinos de cada localidad ilustraban a los jueces qué es lo que había pasado con el caso y también cuáles eran sus costumbres para decidirlo, porque esto era lo otro, todavía había costumbres, ¿no? Y entonces, justamente para evitar injusticias, lo que hacen es reunir personas de la comunidad. Ahí está la semilla del jurado, del famoso jurado en los tribunales del sistema anglosajón. ¿Cuál es el otro elemento que me interesa? Bueno, a partir también de los años 1100, ya con Enrique II, pero no me interesa tanto los nombres de todos los reyes, ni mucho menos, quiero que entiendan más o menos las fechas. Se crean los tribunales reales. ¿Qué son los tribunales reales? Pues 3 cortes centralizadas a nivel de Inglaterra, que tienen primero como un sistema judicial que atienden 3 temas. ¿Cuáles son? La primera Corte Real de Justicia fue la Exchequer, que quiere decir las finanzas públicas. Tiene que ver con lo fiscal, vamos a decirlo así, las finanzas públicas, lo fiscal, lo administrativo. También después hicieron otra corte dentro de los tribunales reales que se llamó la Common Pleas, es decir, asuntos comunes. Quiere decir los asuntos de derecho civil, llamada así por su jurisdicción, comprendían pleitos comunes, litigios civiles, ¿no? Siendo incluso una corte que se movía por toda Inglaterra y que resolvía casos. Y la tercera parte de los tribunales reales, que se crean también sobre los 1100 aproximadamente, en el mandato de Enrique II, fue la King Bench, que no es otra cosa que establecida incluso en Westminster, que es hoy un lugar, ¿cómo decir?, simbólico del derecho y de los tribunales
en Inglaterra, que tenía que ver con el penal. Y ahí está surgiendo la clasificación. Por eso les estoy dando la historia, porque con la historia están las características. No tienen clasificaciones como nosotros en el sistema románico, que fue un desarrollo mucho histórico, mucho más complejo de muchas instituciones y que después hubo cientos de años de codificación, sino ellos desde edad tan temprana como los años 1100 aproximadamente, generan 3 tribunales de rey que tratan asuntos civiles, asuntos penales y asuntos administrativos fiscales. Y esa división hoy se mantiene. Esa es la división fundamental de lo que se conoce como, vamos a decir, ramas del derecho para ellos. Ellos realmente, incluso, ustedes dirán, bueno, y en los asuntos civiles que tratan, pues todo, familiar, sucesiones, todo, pero también todo lo que tenga que ver con comercio, con todo lo que tenga que ver con el sector privado. Y en los asuntos penales, todo lo penal. Y en la rama esta, o toda la línea esta que es finanzas públicas, al final todo lo que es administrativo, fiscal, etc. Entonces son 3 líneas realmente, son 3 líneas en las cuales se divide el derecho del common law, a diferencia de nuestro derecho que se especializa mucho más, porque genera mucho más el derecho escrito, ¿no? Ese es el tema más relevante, ¿no? A generar mucho derecho escrito y generar una estructura jerárquica diferente, y generamos más ramas del derecho y generamos entonces también en la enseñanza del derecho ramas del derecho con toda esa estructura jerárquica que hemos comentado, y eso también se refleja en la aplicación de en nuestros tribunales. Ellos no, ellos siguen teniendo jueces, sistemas de justicia de base, condados, que van subiendo en jerarquía, pero la jerarquía tiene que ver con un sistema de justicia de base de asuntos comunes, que después cuando sube es apelación, que después cuando sube es revisión. Eso es lo que tiene. Y se divide en esos 3 ámbitos, no mucho más. Civil, penal y administrativo fiscal. ¿Está bien? ¿Van conmigo? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Van atendiendo? Les estoy resumiendo mucho, aunque crean que vamos muy... Sí, maestra. Pero para que ya vayan viendo las diferencias. Ahora, fíjense, para que vean qué interesante lo que va a suceder también acá. En esos tribunales reales, ¿por qué surgen esos tribunales reales? Realmente los tribunales reales surgen y adquieren mucha popularidad en toda Inglaterra, porque realmente la gente empieza a ir allí a resolver sus conflictos porque no los podía resolver con los señores feudales. Háganse la idea que ustedes eran vasallos, ustedes eran siervos, y entonces los señores feudales tomaban las medidas que le entendían ellos tomar. Disculpen, es que me empieza a dar frío aquí. Y ya no traje no traje, sí le traje, pero no está. Empieza a dar frío y empiezo a estornudar. Los tribunales reales son como, no surgen de la nada, ni por la gran inteligencia de Enrique II, sino es por la demanda de las personas, de las personas en Inglaterra, de diferentes grupos, sean sobre todo señores feudales o vasallos, subvasallos, caballeros, campesinos, que sentían que donde vivían y en el espacio en que estaban, los señores feudales eran despóticos o había injusticias en determinados casos con determinados temas. Entonces iban al rey a buscar solución jurídica. Por eso surgen esas tres grandes salas o grandes tribunales a nivel central. Y se hicieron muy populares, muy populares porque justamente la gente empezó a sentir que tenía mejor eco y justicia desde el mundo regio o desde el centro de los reyes frente a sus espacios comunitarios. Ahora, digo espacios comunitarios, no es un tema de conflicto entre un campesino y otro, eran siempre conflictos de clases, y de poder también. Porque justamente lo que hacía el rey con esto era también controlar un poco a los señores feudales y limitarles el poder y decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y eso era importante, era un juego entre político y jurídico, ¿está bien? Entonces, estuvimos hablando que esto fue ocurriendo en el 1100 por ahí, y van a ver que va a ocurrir en el 1200 justamente.
Primero, a ver, antes de pasar a 1200, les voy a explicar rápidamente qué hacían esos tribunales, cómo ellos resolvían el caso. Eso está muy bien explicado en el texto. Y ahí es donde empieza a surgir las formas de interpretación. Si bien nosotros en el sistema románico primero se resolvían casos y después las formas de interpretación de los casos lo hacemos mediante el silogismo jurídico, que es tenemos una norma escrita y buscamos los hechos y las conductas dentro de las normas, ellos no, estos tribunales lo que hacían era que primero aceptaban el caso y cuando lo aceptaban lo veían como que el particular no es que tuviera un derecho, sino hacía una petición al rey, petition al rey se llama, petition of king, que en este caso no es al rey, era el canciller. El canciller es como el jefe de esos tribunales, ¿no? Una cosa así, o el segundo del rey, la mano derecha, el canciller. Y le decían, le estoy haciendo una petición porque tengo tal conflicto, ¿no? Y el rey te concedía la petición, te concedía y te decía, sí, vamos a ver el caso. Es decir, quien quería pedir justicia al rey se dirigía al canciller a solicitar que se le expidiera ese privilegio de que se viera el caso. Cuando el rey decía, sí, el caso hay que verlo y el caso hay que resolverlo, se llamaba writs. A ver, vamos a empezar aquí a poner. No he hecho pantalla. ¿Se ve la pantalla? No. Ahí ya. ¿Ya se ve? Sí. Pero yo no la veo. Sí. Se ve, sí, está la lectura que precisamente de la que nos está hablando. No, pero yo estoy compartiendo otra cosa. Estoy compartiendo, esto es lo que El salvoconducto llamado rights. No, aquí. Es que quiero hacer esto. A ver. Anglosajón, ya lo vimos. Eh, 1066, periodo normando, Inglaterra. Tribunales de rey, 1100. No salen las fechas tampoco, pero bueno, en 1154 a mediados es que empiezan a surgir todos estos tribunales de rey, etc. Y las tres, vamos a decir, las tres cortes dentro de los tribunales de rey, la civil, la penal, la administrativa fiscal. Entonces, ¿qué emitían estas tres cortes? Se le hacía la petición, entonces emitían los writs. ¿Qué cosa es un writ? Un writ no es otra cosa que la petición justamente de, les decía, tú querías solucionar tu conflicto, no es que tú tuvieras derecho a ir allí, sino que tú ibas y le pedías al canciller que el rey te solucionara el conflicto, y él emitía un writ se escribe, se pronuncia, sin el cual no era posible acudir a las cortes. Es decir, el writ es como es como, ¿y esto qué es? Vale. El writ es la autorización a acudir a las cortes para solucionar tu conflicto. Ahora, el writ al principio es una orden real, dirigida a un funcionario diciéndole que trajera al demandado a los tribunales, en este caso vamos a suponer que es un vasallo y su señor feudal el demandado. Y no se podía accionar si no existía, la corte no podía accionar un proceso si no existía el writ que lo emitía, esto es una autorización real, el propio rey. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me hace falta saber eso? Porque justamente esta es la base
del proceso de creación del derecho anglosajón. Estos van a ser los futuros precedentes. Ahorita les voy a explicar. Entonces, el rey solo expedía un writ para cada clase de ofensa que se alegaba, no había un permiso general para demandar en toda situación. Sino venía Natalia y le decía, yo tengo tal conflicto, y el rey lo hacía individualmente. A Natalia un writ para que pueda ir a la Corte Civil, Penal o Administrativa Fiscal a resolver su conflicto. Entonces, esto empezó así, pero después se fue convirtiendo en mandatos del rey, se fueron convirtiendo en un concepto que se llama mandatos. Y ese mandato obligaba a los señores feudales regularmente para que se hiciera justicia en su corte, apercibiéndole de que en caso de desobediencia en la causa sería trasladado al Tribunal Real, que ya más que autorización para ir a las cortes, ya empezaba a ser un mandato para los señores feudales. Cierran los micrófonos, por favor. Para los señores feudales. Entonces, ese mandato es, tienes que venir a la corte, tienes que venir, o tienes que resolver este caso lo mejor posible. Fue evolucionando la institución. La institución va generando como un poco más de presión hacia los señores feudales. Y finalmente, con el tiempo, lo que va a pasar es que al final se va a convertir en un mandato judicial. Es lo que es un mandato judicial. Un mandato del juez judicial, que no va a ser otra cosa que de la autorización primero del rey, después es del rey un mandato a los señores feudales a que juzguen bien sobre los casos, los conflictos que llegaban, y pasó a ser el mandato del juez judicial en las cortes. ¿Y qué se fue creando ahí? Pues los famosos precedentes. Esa es la base de los precedentes. ¿Qué cosa es un precedente? Pues la solución de un caso. Y ahí es donde tenemos, no solo, miren, acá tenemos la estructura, los condados y los share, la estructura básica territorial. Acá tenemos la construcción de las ramas del derecho en cómo se divide y se clasifica en el sistema anglosajón, y en los writs lo que tenemos es ya la primera gran forma de interpretación, no de creación del derecho. ¿Cómo se crea el derecho? El derecho se crea con precedentes de casos. ¿Qué son precedentes? Soluciones de casos, donde hay un proceso argumentativo y donde se va decidiendo según las costumbres, según los usos, que en materia civil tal cosa, en materia penal tal cosa, en materia administrativa fiscal tal cosa. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, Josefina, adelante. Maestra, entonces ahí eso del precedente, yo cuando estuve leyendo la lectura, no sé si estoy en lo correcto o no, porque usted nos había dicho que el derecho el common law se basaba, usaba mucho espéreme. Ay, espéreme, se me fue la palabra. Los usos y costumbres. Espéreme. Los usos y costumbres. Es como usos y costumbres, pero es que en México subsana las lagunas de las leyes. Estos son los precedentes. Pero en México lo que se usa es la creación de una jurisprudencia para subsanar lagunas y contradicciones. Y aquí también soluciones de casos, 5. Pero esto, te estoy hablando que históricamente estamos en el año 1100, acá 1150, imagínate. Sí. Estamos hablando de que la creación del derecho de instituciones, de cómo se resuelven casos, empieza con esta institución en los años 1100. Fíjate, mira aquí. Y sí son precedentes, pero no es un tema, no lo mires como jurisprudencia, míralo como el concepto que te estoy dando, precedentes. Van haciendo presencia, precedentes es que van instalando, mediante la solución de casos, formas de solucionar casos. En materia civil, en materia penal, en materia administrativa fiscal. Si una persona mata a otra, entonces van solucionando y dicen, las personas no pueden hacer esto, y por tanto, y además se argumenta por qué, y entonces van diciendo, si hay estos hechos, si hay este tipo de conductas, este tipo de acciones, debe tener sanción o no. Pero no están creando ellos, no crearon la figura delictiva, ¿entiendes? No crean un derecho escrito de figuras delictivas, de códigos penales, de códigos civiles.
Mientras los romanos se la pasaban solucionando casos en la República, pero creando conceptos, cuando solucionaban esos casos, lo que hicieron los juristas después fue que, bajo todos esos conceptos, sistematizarlos y decir, la persona es persona jurídica, la persona jurídica tiene derechos y obligaciones, puede hacer contratos, y entonces conceptualizar todo eso, ¿no? ¿Qué tipo de derechos, qué tipo de obligaciones, qué tipo de personas hay, qué tipo de contratos hay, qué situaciones se pueden dar? Entonces lo que van haciendo los juristas en Roma es sistematizar toda esa información y organizarla, y eso es la base de nuestros códigos y nuestras constituciones. Y de ahí nosotros tenemos nuestras instituciones. Esta gente no. Esta gente lo que hizo fue sencillamente solucionar casos prácticos a partir de una realidad histórica, que es esta que estoy planteando. Gracias. ¿Sí se entiende? ¿Sí ven la diferencia? ¿Ves? ¿La ves bien, Josefina? Entonces, sí, claro, la jurisprudencia mexicana se basa en los precedentes del sistema anglosajón, pero no es lo mismo solucionar lagunas y contradicciones hoy que tener una historia de 1000 años de precedentes. Okay. Que, Gracias, a ver, maestra. sí, que hoy en la próxima clase vamos a verlo, pero se van derogando, evidentemente se van derogando por sí mismos una vez que un precedente pasan los periodos históricos y nacen precedentes nuevos de casos nuevos con formas nuevas de ver las cosas. Por ejemplo, evidentemente lo que se veía en el año 1000 no es igual a lo que se ve hoy. En la próxima clase les pongo un ejemplo para que vean eso. Por ejemplo, con el tema de la discriminación en Estados Unidos. Cómo ellos resolvieron el tema de que los negros, por la Constitución, y las negras no podían votar, no votaban de manera universal, o no podían ir a determinados lugares, pues con casos en la Suprema Corte. Y lo que hicieron fue decir que no, que sí, que tenían el derecho universal de ir. Entonces genera un precedente en los años 50 y 60. En los años 50 fueron estos casos fundamentalmente, en la Suprema Corte de Estados Unidos, que entonces todo tipo de acción anterior que implicaba que era derogada. Entonces todo tipo de casos que hubiera dicho que los negros, en la Suprema Corte de Estados Unidos, que hubiera dicho que los negros eran inferiores a los blancos y cosas así, ya no estaba vigente. ¿Se entiende? Y a partir de ese momento, ese tipo de casos generó una institución nueva y esos casos se generaron los principios de igualdad y de equidad en Estados Unidos, por ejemplo, universal, y a partir de ahí ningún establecimiento podía poner que solo entraban los blancos, que esta era la zona de blancos y aquella de negros, que ninguna universidad podía decir que era solo de blancos. ¿Sí se entiende? Sí. Y así han construido todas sus instituciones, a partir de esta lógica de resoluciones de casos y de casos paradigmáticos. ¿Alguien más me está pidiendo la palabra? Espérense. No, Josefina, eres tú, que tienes la manita levantada. Ya la quité, maestra. Ay. No, la acabo de quitar yo. Vale. Ok, gracias. ¿Sí se entiende? Esta es la forma en que ellos crean derecho. Y fíjense cuando empezaron, el año 1100. Y eso se va renovando históricamente. Históricamente ellos van generando. El año pasado hicimos una conferencia, el año pasado me refiero a este curso, hicimos una conferencia con un chico estadounidense que explicó en Estados Unidos cómo esto se armó de manera muy interesante con los casos paradigmáticos en Estados Unidos que fueron armando como instituciones que después trascendían en Estados Unidos, como por ejemplo el principio de no discriminación, cosas así, ¿no? El tema ambiental. Son temas, discriminación, ambiente, no están en esta fecha en ningún lugar acá, pero si no, depende de cada época. ¿Está bien? Bueno, ¿entienden bien esto, el precedente? ¿Y entienden bien cómo se va creando? Esto tuvo de cursar histórico, pero al final se quedó como un mandato judicial. Es decir, ¿qué cosa es un writ? Un writ es la base del precedente. El precedente es un mandato judicial que te está resolviendo un caso y te está diciendo que en ese caso tales conductas, tales actitudes y tales hechos implican o un delito y deben ser sancionados, o implican una infracción administrativa o fiscal y deben ser sancionados, o implican una infracción en materia civil, en materia familiar, sucesiones, lo que fuere, y debe ser sancionado, subsanado, reparación del daño, lo que fuera. Ellos usan las instituciones, pero todo el tiempo, todas esas instituciones las van creando por esas soluciones de casos. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí?
Fíjense, voy despacio porque justo este sistema no hay que hacer la historia y después dar las características. Este sistema va dando las características en la medida en que hace la historia. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, chicas? Bueno. Si alguien quiere intervenir, comentar algo porque leyó la lectura, adelante también, ¿no? Bueno, este sistema, por ser un sistema de soluciones de caso, se hizo muy popular. ¿Por qué? Porque justamente los señores feudales eran muy despóticos. Eran los que tenían, ay, disculpen, mayores instancias de poder. Y estas mayores instancias de poder implicaron que las personas y la población fueran mucho más a los tribunales del rey que resolver sus conflictos en las cortes locales, que eran las cortes del condado, o incluso dentro de su propia, frente al señor feudal, etcétera, etcétera. ¿Esto qué hizo? Lo que fíjense, estamos hablando del 1154 aproximadamente, que comienza Enrique II, que es justamente Enrique II es descendiente de Guillermo el Conquistador. Fíjense, en esa fecha fue cuando Enrique, su padre, los normandos conquistaron Irlanda y Gales también, en estas fechas. Subió Enrique II a ser rey y es el que más bien genera todo este proceso jurídico. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a generar este proceso jurídico? Pues un desacuerdo con los señores feudales. El rey es como si tuvieras un rey que tuviera cierto ámbito de justicia. Y esto propicia otros elementos muy importantes e interesantes que ahorita vamos a esbozar, que son más elementos jurídicos, ¿no? De documentos jurídicos. Que es el tema de en 1215, la creación de una constitución. ¿Qué va a pasar con esta constitución? ¿O quién invoca esta constitución? Esta constitución es invocada contra el rey Juan Sin Tierra, que ya es hijo de Enrique II, porque justamente estos tribunales de rey, sobre todo los tribunales de rey, están generando un poder más fuerte en la monarquía y los señores feudales están perdiendo poder. Ven como siempre van a ver que va a haber contradicciones entre estos grupos de poder, entre los señores feudales, el rey como monarca, que ya lo es desde el año 1066, y entre los vasallos, los siervos, todos los grupos, la propia iglesia, etcétera, etcétera. Y justamente, pero ¿cuáles son las clases políticas más importantes? Las que tienen que ver con la iglesia, las que tienen más poder, las que tienen que ver con el mundo eclesiástico, las que tienen que ver con los señores feudales y el rey mismo. Entonces siempre va a haber una tirantez entre estas tres fuerzas políticas en Inglaterra, lo que provoca que surja la Carta Magna en 1215, la famosa Carta Magna. Esto lo van a encontrar en todos lados, en Constitucional, en todos lados, la famosa Carta Magna, que siempre se plantea que es el primer gran antecedente constitucional moderno, porque justamente limitan el poder del rey. ¿Cómo lo limitan? Pues limitan el funcionamiento de los tribunales reales, de los tribunales de rey. Fíjense, estoy poniendo tribunales de rey, pero en buena lid vamos a ponerle como se conocen en todos los textos, que son tribunales reales. Es mucho más... ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar en los tribunales reales, van a limitar el poder del rey mediante la prohibición de emisión de writs, de los writs ahora, ya en plural. Le establecieron deberes a la rey, ¿no? En su calidad de propietario originario de la tierra. Recuerden que ya Guillermo Conquistador había pasado la tierra a ser propiedad del rey, y el rey lo que hacía es que la otorgaba a los vasallos, señores feudales, etcétera, como en usufructo, vamos a decirlo así. Y ellos eran justamente, él era el propietario
y lo que hacen primero es decir, no, espérate, tienes que tener limitada tu propiedad sobre la tierra originaria con respecto a los señores feudales, ¿no? Porque los señores feudales solo eran como arrendatarios de dicha posesión rural. Juan Sin Tierra, la verdad, fue un rey bastante insípido, por eso es que le imponen todos estos elementos, ¿no? Y y se enfrentó, fue insípido inicialmente, tomó medidas incluso bastante absurdas desde el punto de vista político, y se enfrentó mucho a los señores feudales desde este punto de vista hasta que lo mataron. Muere este rey, no es que fuera insípido inicialmente, sino que como que lo veían débil, ¿no? Pero realmente muere en 1216, justo un año después, defendiendo los derechos de la propiedad de la tierra y también de los tribunales reales. Y su hijo Enrique III es el que sube al trono y ratifica la Carta Magna para entrar en paz con los señores feudales, ¿no? Es un conflicto meramente de clases, de élites políticas, y justamente lo que hacen es limitar el poder del rey en la provisión de emisión de writs y limitarles cuando le limitan el poder originario de la tierra, no es que le quitan la propiedad, sino que no se las puede quitar a los señores feudales. Eso es lo que hace. No se las puedes quitar, aunque se las dejen usufructo, no se las puedes quitar. Bueno, en la carta no se las puede quitar, entonces había que respetar los derechos de los señores feudales, de los nobles, la libertad que tenía la iglesia para hacer todas sus acciones, obligaban al rey y a sus funcionarios a respetar la aplicación de la justicia, de la ley de la comarca, es decir, de los condados, de las comarcas. Y esto lo que hace es que dice, si te obligo a que mi justicia de las comarcas, y esto es de los señores feudales, y de los condados sea la que se aplique, limito los tribunales reales. Y prohibió los tribunales ambulantes, es decir, recuérdense que estas cortes, sobre todo la civil, se movía por todo el país intentando resolver conflictos civiles, prohibió los tribunales ambulantes y impuso que los tribunales tenían que tener una sede específica, única y exclusivamente, y después hubo el segundo estatuto de Westminster en 1285, el segundo. Esto es muy importante porque aquí están las bases, no hay mucho más no crean que hay mucho más después, el cual prohibió la expansión de la jurisdicción de las Cortes Reales y la creación de nuevos writs. Esta es justamente, vamos a poner el segundo estatuto de Westminster, la que hace esto. Acá tiene que ver con limitar respetar derechos de los señores feudales y de la iglesia en general. Hay más, bueno, ya les leí varios elementos. Esto es muy relevante porque entonces matas a los tribunales del rey, justamente dejas de crear precedentes, justamente casi un siglo después, un siglo y un poquito más, ¿se entiende? Y esto es muy importante porque tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, justamente lo que va a pasar es la otra parte del common law, que es lo que viene ahora. Lo que va a pasar es que vuelve de nuevo el despotismo jurídico, hay conflictos y siguen los señores feudales aplicando sus derechos, y los writs que ya estaban, fueron 1285 a 1154, que se crean las Cortes de Res, casi un centenario por lo menos de años emitiendo mandatos judiciales, en la medida en que eso evolucionó, vamos a decir que unos 60, 70 años emitiendo mandatos y resolviendo casos. Lo que empieza a hacer es la gente empieza como a invocar que tiene que haber alguna solución para solucionar sus casos. Y surge una institución que tiene un decursar histórico de exigencia, etcétera, etcétera, de diferentes reyes, etcétera, que es lo que se llama a ver, se los voy a poner acá rápidamente para que entiendan, para que lo vean, que es la equity. Que tiene que ver en español con equidad, evidentemente. Acuérdense que la equidad no es igualdad, sino equilibrio
dar a cada cual lo suyo, ¿no? Entonces, fíjense, la equity es la solución para no la emisión de REITs. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Antes de surgir la equity, surge como una compilación de REITs. ¿Cómo lo hacen? Mediante los libros de casos anuales, que no es otra cosa que los Years Books. Eso existe hoy. Eso existe hoy en Inglaterra, Estados Unidos, todos los years, los anuarios, son los anuarios, se llaman así anuarios, con resúmenes de los procesos más importantes de cada año. Esto es muy relevante porque cuando esto ocurre con Eduardo I, que es ya hijo de Enrique III, pero vuelvo y repito, no me interesa, lo que quiero es que lo ubique, estamos hablando de en los años 1300 aproximadamente, después que cierran toda la constitución de los REITs. Y esto es muy importante porque esta es la forma en que ustedes encuentran dónde están los casos compilados en Inglaterra, Estados Unidos, en los Years Book, que es un resumen de los casos más importantes, de los casos que establecieron principios generales de derecho, que establecieron precedentes más importantes, instituciones, que fueron creando las instituciones. Cuando ustedes van a una biblioteca o en cualquier universidad gringa, lo que van a encontrar en la biblioteca de Derecho es esto, los yearbooks. Esto. Eso es lo que se encuentra. Dividido en civil, penal, administrativo, fiscal. Eso es lo que van a encontrar. No van a encontrar ni códigos, ni van a encontrar libros de teoría. Van a encontrar libros de filosofía del derecho que lo que se va a dedicar fundamentalmente es a hablar de qué es el derecho, qué tipo de normas tienen y cómo se interpretan, y los procesos de argumentación. Eso es lo que ellos... Y así es como ellos enseñan el derecho. No es como nosotros, para que lo vean. Y fíjense qué interesante, esto surge entre 1200, en un mandato entre 1272 y 1307 del rey Eduardo I. Y es un resumen de todos los procesos más importantes de cada año. Es un anuario, ¿eh? Vamos a poner aquí anuario para que se entienda. Eso se mantiene hasta hoy. Eso se mantiene hasta hoy. Todas las sentencias se registran, y todas estas se registran en los anuarios, pero los anuarios hacen el resumen. En principio, fíjense, una de las fuentes del derecho fundamentales de los sistemas anglosajones son los precedentes que puse acá. Pero los yearbooks y esta compilación genera una cosa que después se va a llamar doctrina. Cuando empiezan los teóricos a explicar estas sentencias, y esa doctrina es importante también como fuente de derecho más adelante. En estos momentos no, pero más adelante sí. Se las voy a poner más bien en la próxima clase. Bueno, a ver qué más, si me queda algo por acá. Bueno, otro tema interesante antes de la equity es que en 1295 surge el Parlamento en la Cámara de los Lores específicamente. La Cámara de los Lores se mantiene hoy, es la Cámara Alta del Parlamento inglés. Incluso hoy sigue siendo tiene que ver con la nobleza feudal en aquella época, y hoy sigue siendo de personas que tienen títulos nobiliarios. Recuerden que ellos son una monarquía parlamentaria. Esto es interesante, el texto no abunda mucho en esto, hay libros muy lindos de historia que lo que exponen es que justamente este siglo, que es 1200, por tanto es el siglo XI, es un siglo muy convulso en Inglaterra, no por la conquista previa de los normandos, sino porque es justamente donde se definen grandes instituciones que van a pervivir en Inglaterra. Tener una constitución, después tener un estatuto quiere decir que es un complemento, estatuir algo,
Viene el concepto, es un concepto muy utilizado, no es código, no es ley, es estatuto, es como complemento a la Constitución, son pequeños, son documentos pequeños, y lo que va a hacer esos estatutos es complementar esa Constitución. Es decir, la Constitución de 1215 todavía pervive, el segundo estatuto de Westminster, ahí está, no, nunca se han derogado, y los que van cambiando son los writs, son los precedentes. Y justamente los libros de casos anuales es como la compilación de resúmenes que se hacen de donde están principios generales de derecho, eh, eh, y, eh, y justamente los precedentes más importantes con las instituciones para que tú sigas aplicando en estas tres líneas: civil, penal, administrativo, fiscal. Voy a seguir rápidamente con la equity porque nos quedan 5 minutos y lo podemos explicar. ¿Qué cosa es la equity? Bueno, y lo otro es que a la vez están surgiendo las instituciones políticas. Por un lado tienes una monarquía, pero por otro lado la nobleza ha ido empujando a esa monarquía en una disputa entre élites y genera el Parlamento. El Parlamento es para hablar, para discutir, para deliberar, debatir y tomar acuerdos. Y surge primero la Cámara de los Lores, que es la Cámara de los Nobles. Y es un órgano de relación entre los reyes y el pueblo, pero el pueblo en este caso justamente eran los lores. La Cámara de los Comunes surge un poquito después. Creo que el texto no lo dice, ahorita vamos a buscar el año, pero surge más adelante por las propias contradicciones entre la monarquía y las poblaciones y los grupos. Y los grupos de los nobles, pero también después los grupos de vasallos, etc. Bueno, en el siglo XV, estamos hablando del siglo XV, ¿qué siglo es? 1400, ¿no? 1400 ya. Surge, a ver, la equity. ¿Qué es la equity? Pues justamente si los tribunales reales, si se hicieron compilaciones con yearbooks y duraron como un centenario de años, pero todo 1300, no hiciste más nada, se fueron quedando atrás los casos y los precedentes. Es un proceso en el cual se va renovando el derecho con los contextos históricos cada vez, con las condiciones sociales. Y esto provoca que las personas empezaran a ir de nuevo al rey pidiéndole que interviniera en sus asuntos, en sus conflictos nuevamente. Entonces lo que hace el rey es darle nuevamente al canciller, que es la estructura histórica, el funcionario, que era como un confesor del rey, y entonces el canciller le decía al rey, le exponía acerca del caso. En este sentido, lo que hicieron fue, comenzaron a conocer asuntos que requerían de soluciones más equitativas, por eso se le llama la equity, y este procedimiento era escrito. Esto es muy interesante porque si bien los tribunales reales lo que hacían era recibir un mandato del rey, primero para que fueran resueltos los casos, eran de forma oral la manera en que resolvían. Y después los propios tribunales seguían resolviendo de forma oral y lo que hacían era un mandato judicial. Y ese mandato judicial, mandato del juez judicial, es lo que constituye los precedentes. La equity es al revés, es un procedimiento por escrito. Como tenían prohibido seguir generando writs, y los tribunales reales hacen un procedimiento escrito inquisitorial, que es como estaba antes el juicio oral en México. Por ejemplo, hay un juez y tú presentas por escrito tus alegatos, no hay un jurado, no hay nada, y el juez determina qué es lo que va a pasar. El juez en este caso era el rey, no era que había un juez específicamente, y esto está muy inspirado en el derecho canónico y románico. Esto está inspirado exactamente, buscaron una salida ahí canónica románica, y lo que hicieron fue empezar a dar soluciones a casos por procedimientos escritos. Quien solucionaba mediante el canciller, solucionaba el rey como un juez único, inquisitorial. Esto es muy importante, que lo tengan en cuenta porque es una mezcla de los dos sistemas. Lo que hacen es, y ahí se van creando lo que se llaman los tribunales de Cancillería.
que son la base de la equity. Los tribunales de Cancillería, realmente lo que fue ocurriendo es que al tú hacer un procedimiento por escrito y dictaminar casos, generaste normas jurídicas y generaste soluciones de casos en paralelo a todos los REITs y todo esto que se había creado previamente, que generó el common law, así se llama. Este sería, y esto no se los había puesto, estas soluciones de casos generó lo que conocemos en el sistema como un derecho común, common law. Y aquí lo que empezó a generarse fue un derecho escrito que era paralelo al common law, ¿Qué es lo que van generando? Y les voy a decir lo que va a surgir aquí, que es la otra gran fuente del derecho del sistema anglosajón, es justamente lo que van generando aquí son los principios generales de derecho. Que es algo un poquito más doctrinal. Es como, es justamente, es una posición más bien más doctrinal de explicación de casos por escrito que implicó una serie de principios para lo cual fueron funcionando. Y entonces en paralelo tenías common law y equity, principios precedentes y principios generales de derecho. Es verdad que los tribunales reales no estaban emitiendo nuevos REITs, nuevos precedentes, pero habían emitido 100 años de REITs, 100 años de precedentes. Y la equity lo que hizo fue justamente, la equity lo que hace justamente es crear un cuerpo de normas jurídicas paralelas que procuraban hacer justicia de la mejor manera posible. Y esto ocurrió en 1400. ¿Qué pasa en 1400? Está la dinastía de los Tudors. Los Tudors fue una dinastía que duró 200 años, entre 1400 y 1600, del siglo XV, XVI y XV, XVI, XVII. Y justamente propició que el derecho de equidad se profundizara mucho. ¿Qué tienes ahí? Pues la base del sistema anglosajón, la base del sistema del common law. El sistema del common law, hoy sus dos grandes fuentes del derecho son la equity, los principios generales de derecho, ese tipo de derecho escrito durante muchos siglos de solución de casos que tuvo un proceso inquisitorial, pero que lo que generó fueron principios de funcionamiento de, por ejemplo, que también venían del derecho romano, primero en tiempo, primero en derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por un... Claro, esos son los principios de hoy, ¿no? Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo tribunal, por un mismo hecho. Evidentemente es la forma de crear el derecho, no es que los principios de esa época perduren hasta hoy. No sé si van conmigo. ¿Alguna duda hasta acá? Vayan pasando lista, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, voy a guardar acá ya. Aquí está faltando, nos está faltando un dato acá, que es, a ver, que la cámara baja se crea también posterior a la Cámara de los Lores, que es la cámara de los comunes. Y los comunes sí tienen que ver con comerciantes. Y se crea después justamente, no en 1300, ahora no me recuerdo si 15, 12, tengo que buscar bien la fecha, no sale en el texto. Y lo otro es que también sobre esa fecha se aprueba una cosa que se llama la Carta del Bosque, que es una carta que justamente son los comunes las que alegan por ella, y tiene que ver justamente con elementos que tienen que ver con los campesinos, los comerciantes, que nada tiene que ver con los señores feudales, y elementos sobre la tierra, sobre el uso común de los bienes. De eso voy a hablar un poquito en la próxima clase, para que entiendan. Esto tampoco lo menciona en ningún texto tradicional desde el punto de vista... y esto es también sobre los mismos años, inicios de 1300. Ningún texto tradicional, ya voy a cerrar, ningún texto tradicional yo les puse un manual básico de sistemas jurídicos, y estos dos elementos que les acabo de plantear, que no salen ahí argumentados, es muy interesante porque justamente ese es el proceso de luchas de los comunes, de los obreros, no obreros, eran campesinos, comerciantes, que luchan por tener un espacio
en las estructuras políticas inglesas. Ustedes dirán, ¿y eso es importante? Sí, es importante porque esas personas también lucharon por tener una resolución de casos, por tener principios generales de derecho y generaron al punto otra cámara. Y eso te da la estructura justamente de Inglaterra. Inglaterra hoy es bicameral, es monarquía parlamentaria, porque justamente ese parlamento es muy fuerte. Esas dos cámaras son muy fuertes y se crearon en esa época. Inglaterra no es monarquía parlamentaria por nada, sino porque los conflictos en Inglaterra de las élites y los grupos sociales están desde 1200, se dieron 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1600, durante 400 años, hasta que se instaura un sistema político que va a decir, bueno, sí vamos a tener un monarca, ok, pero te debes al Parlamento. Y el Parlamento es la fuerza política fundamental, que es la Cámara de los Lores, que fue una nobleza feudal y que hoy siguen siendo lores y todo eso, pero por estructuras de estas todavía que ellos tienen vinculados a nombramientos medio místicos, sí, porque tienen un monarca, de hecho. ¿No vieron The Crown? Vean la serie The Crown, para que vean qué importancia le dan a ellos a esto. Y después viene The Crown, la reina, y es sobre la historia de Isabel, la actual reina que ellos tienen. Ellos nunca prohibieron tener reinas mujeres, esto es importante, es igual que los romanos en ese sentido, que no importa si eran mujeres que mandataban en un momento determinado, igual que en la antigüedad. Y lo otro es, y esto es muy importante porque justo los equilibrios políticos fueron los que lograron un sistema jurídico de este tipo en paralelo. Van viendo que son contradicciones políticas las que genera el sistema jurídico. El sistema jurídico es primero un sistema de precedente y después un sistema de doctrinal de generar principios generales de derecho. Y esas son las dos grandes fuentes más importantes para crear el derecho, que siguen siendo hasta hoy. En la próxima clase les voy a dar más detalle de cómo funciona eso hasta ahora, porque ustedes dirán, pero tienen precedentes de 1200, no, se van derogando ellos por sí mismos en los casos. Igual que los principios se van renovando por sí mismos con los casos. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y me falta en la próxima clase ver el método ya de interpretación de analogía para que lo entiendan mejor. Y bueno, de Estados Unidos vamos a hacer un repasito rápido de su historia para que vean también cómo ellos generaron sus propias estructuras, pero tienen el mismo sistema jurídico, ¿no? Ellos importaron el sistema jurídico. Bueno, ya, ahora sí los dejo. Muchas gracias a todos y todas. Espero que hayan pasado lista. Gracias.